quiero dar la bienvenida a José Barrero. José, muy buenos días aquí en Quito y buenas tardes allá en Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que se me oye bien, ¿verdad? Sí, te escucho bien. Bueno, pues lo primero, La disculpar imagen está, perdona, la imagen está un poco rara. Sí, porque tengo ahí una foto mía con Nadal, que es uno de mis ídolos, Ah, vale, de vale. fondo, y no sé muy bien por qué la tengo. Esta la tuve que poner en el tiempo de la pandemia y no la he vuelto a quitar. Entonces, me vais a disculpar, a ver si soy capaz de quitarla rápidamente, porque ya os digo que ni siquiera sé cómo lo hice. Esto. ¿Cómo hice esto yo? Ay, madre. Bueno, si comparto pantalla, que al final es lo que yo quiero que veáis, quizás sea mejor, ¿verdad? Andrés, me sirves de interlocutor para mis preguntas, ¿vale? Perfecto, perfecto. Ahí estáis viendo, Andrés, ¿ves la pantalla? Lo que sigo viendo es tu imagen, pero está todavía de fondo la foto que tienes con Nadal y a ti no se te ve claramente en la imagen. Es que no sé cómo he hecho esto yo. Bueno, a ver, compartir pantalla. Pantalla. No, quiero esto. Vale, aquí. Ahora mejor, ¿verdad? Perfecto, ahora está mejor. Vale, pues vamos adelante. Bueno, lo primero, les doy las gracias por invitarme a la Universidad San Francisco de Quito a compartir esta experiencia con todos ustedes. Eh, Además, con toda la humildad y con toda la sencillez, bueno, pues exponer una de las preguntas que me hacía Andrés, buen amigo, que estuvimos juntos en el máster de periodismo deportivo, donde tengo la fortuna de poder dar clase desde el año 2000, pues desde su creación, que ya no recuerdo la verdad, porque han pasado unos cuantos años, y desde el principio soy docente en el máster de periodismo deportivo del Real Madrid y la Universidad Europea de Madrid. Entonces, bueno, pues intentar compartir con todos ustedes la experiencia profesional, todas estas preguntas que nos hacemos en esta profesión que tanto amamos. Al final es el periodismo deportivo, por dónde van las tendencias en la actualidad. Estos foros, como este congreso que estáis celebrando, me parece francamente importante porque aquí es donde se unen ideas, donde nos encontramos los que amamos esta profesión, que tan importante es para la sociedad. Nunca se nos debe olvidar que el periodismo, ya no solo el periodismo deportivo, sino el periodismo en general, es fundamental a la hora de poder bueno, pues, ser contrapoder, por ejemplo, para que no haya corrupción, que no haya abusos, para que el ser humano sea, creo que cada vez más libre cuando se ejerce en condiciones esta profesión que es tan bonita como importante y con tanta responsabilidad. Bueno, esa pregunta era hacia el neoperiodismo que me mandaba Andrés y vamos a intentar poner un poco las bases o los cimientos desde mi experiencia profesional, empezando por la cobertura de unos Juegos Olímpicos como han sido los de este verano pasado, Tokio 2020, en el verano de 2021, y también, bueno, por lo que es un poco partiendo de esta experiencia profesional, pero luego ampliándonos a poder compartir entre todos y poder encontrarnos, como digo, con algunas respuestas que nos ayuden pues a ser mejores o a hacer mejor el trabajo que hacemos. Andrés, de vez en cuando te preguntaré para que me respondas si me estáis escuchando, por si me creo que estoy hablando solo y me voy a volver loco. ¿Te parece buena idea? Sí, profe, perfecto. Vale, Acá te escucho claro y fuerte. vale. Estáis viendo bien la pantalla, ¿verdad? Sí, la del PowerPoint estamos bien. Está bien, perfecto. Pues vamos adelante con ello y voy a empezar, como digo, contando una experiencia que fue y ha sido realmente única porque la cobertura de unos Juegos Olímpicos ya de por sí es un evento tan extraordinario y tan único que, bueno, pues no es fácil ir. Para las empresas significa un desembolso de dinero importante, tanto para hacerse con los derechos de retransmisión de los Juegos Olímpicos, que yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en que es uno de los eventos, si no el evento más importante deportivo a nivel mundial. Por un lado, los derechos de retransmisión, como por otro lado,
pues lo que es el gasto que significa el enviar a los compañeros hasta allí, bueno, pues acercarse a la realidad que se está viviendo en esos Juegos Olímpicos. Si ya de por sí, como digo, en la cobertura de unos Juegos Olímpicos es pues algo francamente serio y algo francamente importante, pues que se haya realizado en una situación de la humanidad como ha sido la de la pandemia por el COVID-19 y con la cantidad de protocolos, por la seriedad de la situación y por la cantidad de contagios y de muertes que ha habido en estos meses atrás, cuando se tuvo que suspender, cuando estos Juegos Olímpicos han acabado siendo algo histórico porque no había ocurrido nunca desde que empezó a celebrarse, desde que empezaron a celebrarse los Juegos Olímpicos modernos allá por 1896 con el barón Pierre de Coubertin, pues solo conocíamos que se hayan cancelado Juegos Olímpicos por grandes desgracias mundiales como han sido las guerras. Y ahora, bueno, pues se están dando otras situaciones como por ejemplo esta pandemia que viene a ser una guerra pero vista desde otra perspectiva y es desde la perspectiva de la salud. Todo era tan serio, todo era tan importante que yo he de reconocer que después de haber vivido los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en primera persona también, allí en la ciudad carioca o en la ciudad brasileña, luego encontrarme con que la experiencia que me iba a tocar vivir en la capital de Japón iba a ser tremendamente extraordinaria en todos los sentidos y partiendo de esta realidad que era tan importante. Empiezo con una diapositiva que a mí me hace especial ilusión y es una diapositiva en la que me he encontrado con antiguos alumnos cubriendo los Juegos Olímpicos desde distintas perspectivas y desde distintos medios de comunicación. Alumnos y profesores, en la que estáis viendo con las pantallas al fondo es mi querido compañero y amigo Jorge Sánchez, que es compañero en la Universidad Europea, donde imparto clase también. Bueno, pues el hecho de poder ir a cubrir estos Juegos Olímpicos con la especialidad que tiene, pues es algo tan destacado como que al final acabamos siendo unos privilegiados los que podemos ir por allí. Una alegría y una satisfacción enorme bueno, pues que se nos pueda valorar como profesionales que podamos ir a cubrir un evento deportivo como es este bueno, pues tan extraordinario, como estoy diciendo, que paraliza al mundo, francamente. Yo creo que el evento deportivo por excelencia serán los Juegos Olímpicos, junto con luego los mundiales de fútbol, con algunos otros mundiales bueno, pues que también tienen un tirón grande, o las competiciones de tenis, etcétera, etcétera. Ahí me encuentro, como digo, con un compañero profesor de la universidad y luego con antiguos alumnos bueno, pues es una alegría grande porque vas viendo cómo después de pasar por las universidades como la Europea o como la San Francisco de Quito, el que tiene mucha ilusión por hacer este trabajo, por desarrollar este trabajo, al final lo acaba haciendo. Y encontrártelos en estos grandes eventos que son tan únicos como digo, pues es una alegría extraordinaria. Empiezo con esa por la ilusión que me hace, pero luego continúo con la importancia que tiene el hecho de que desde que ya te pones, digamos, la camiseta que representa a tu medio de comunicación, el mío es Radio Nacional de España, la radio pública que pertenece a la Corporación Radio Televisión Española, que es un grupo bueno, de comunicación de medios públicos, como es Televisión Española, que lo conocerán ustedes, o Radio Nacional de España, Televisión Pública, Radio Pública, la web rtv.es, que es la web también de la corporación, en la web pública de medios de comunicación. Y claro, pues cuando uno se pone ya esa camiseta, de alguna manera ya se transforma todo. Desde ese momento empiezas a pensar única y exclusivamente en Juegos Olímpicos, en trasladar lo que está ocurriendo desde el primer segundo de esta cobertura informativa a todos tus seguidores. Radio Televisión Española, la que tenía los derechos en España, como digo, los tiene desde hace muchísimo tiempo. Yo no recuerdo que lo haya tenido otro medio de comunicación, entre otras cosas porque Radio Televisión Española siempre ha sido el gran medio que ha apoyado a todos los deportistas en nuestro país. Además, el coste que tiene, como digo, el hacerse con los derechos es grande, pero es un servicio público que creo que se debe hacer, creo que la empresa lo sabe perfectamente y es
tanto un servicio público a nivel de apoyo a los deportistas como un servicio público de transmisión de toda la información del gran evento deportivo por excelencia, como son los Juegos Olímpicos, a los receptores de estas informaciones, a los seguidores, a los usuarios, a los oyentes, a los espectadores, a los telespectadores de los medios de comunicación públicos de España. Ahí me encuentro en el aeropuerto saliendo hacia Tokio. Tuvimos la fortuna de que fue un vuelo directo hasta la capital del país del sol naciente, como se sabe y se conoce. Ya pues saludando a antiguos, bueno, a conocidos deportistas olímpicos como Valero Rivera de balonmano, o como Diego López, el Muro, el portero de waterpolo, al fondo la selección olímpica de waterpolo española, o Bea también, que es una jugadora de waterpolo también de la selección española. Ahí ya empecé además a hacerlo, no solo esos contactos cercanos que se vuelven a refrescar de alguna manera, sino que ya empiezas a hacer tus primeras entrevistas, porque luego cuando aterrizábamos en Tokio no sabíamos lo que nos iba a deparar la realidad que nos íbamos a encontrar, y lo más probable es que la cercanía en los primeros días con los deportistas no fuera posible. Tanto es así que yo fui de mi medio de comunicación, de Radio Nacional de España, el primero en volar hacia allí. Volé el día 15 de julio, aterrizamos el 16 y los juegos empezaban el 23. Entonces, luego el resto de compañeros míos de la radio pública vinieron el día 20, creo, y aterrizaron el 21. Por lo tanto, los primeros 4 o 5 días fui el único que estuvo allí y, claro, tenía que informar de todo. La competición no había empezado, como digo, empezó creo que el día 22, con los partidos de fútbol, además creo que fue, fútbol femenino el 21 creo, y fútbol masculino el día 22, y bueno, ya tenía que empezar a contar todo lo que estaba ocurriendo en Tokio en torno a los Juegos Olímpicos. Recordarán ustedes además que muchas de las noticias que había en esa época era pues la novedad de cómo aterrizar los deportistas y todos los que componíamos la familia olímpica pues en Tokio, por los temores que había de contagios, por la pandemia, porque empezara a haber casos de coronavirus en la Villa Olímpica, que pudiera, bueno, pues hacer peligrar de alguna manera la competición o las competiciones o la participación de cualquier deportista. Como podrán imaginarse, claro, si alguno se contagiaba en el último momento, pues era una auténtica faena, porque ya te podías quedar sin competir después de haber estado 4 o 5 años preparándote para ese momento, pues al final te acababas encontrando con que pues al final no podías competir porque habías dado positivo, aunque no tuvieras síntomas, digamos. Los controles eran tan extraordinarios, esta diapositiva muestra cuando aterrizamos en Japón la cantidad de voluntarios y de personal sanitario que estaba, bueno, pues pendiente tanto de los deportistas como de los medios de comunicación. Lo uno en la expresión que he utilizado de familia olímpica porque es la que se utiliza. Realmente hay los periodistas, los comunicadores también formamos parte de esa familia olímpica, que somos los que transmitimos a los públicos, ¿no? A los receptores, todo lo que está ocurriendo allí. Como digo, para entrar tuvimos que hacer un test de saliva, que además pues se tardaba mucho en hacer, venías cansadísimo del vuelo, que eran muchas horas, luego llegabas allí, te hacías el test de saliva hasta que te daban los resultados. Bueno, pues eso, a los deportistas es verdad que lo hacían por un lado y los medios de comunicación lo hacíamos por otro, una de las costumbres que ya sabéis que ahora es muy habitual. Ese test de saliva luego lo tuvimos que repetir durante los 4 días siguientes, ya estando en Tokio, y a continuación, después de esos 4 días, lo hacíamos cada 4 días, hacíamos otro test de saliva. O sea que el control era continuo y además con test de saliva eran continuo ese control para que no te contagiaras, o si te habías contagiado que te aislaran lo más rápido posible. Ven también ahí ustedes una foto que hice a una aplicación en la que teníamos que estar todos los días poniendo qué temperatura corporal teníamos, si teníamos malestar de algún tipo, etcétera, etcétera. Entonces tenías que andar rellenando la información básica, como te pone ahí, de una serie de datos en una aplicación que además te saltaba el mensaje todos los días. Cuando ya habías entrado en Tokio, pues te saltaba el mensaje. Nada, por suerte todos los que íbamos del operativo ese día 15 de julio, ya 16 de julio en Tokio, de Radio Televisión Española, pues tuvimos la fortuna de que no dimos positivo ninguno.
Ya cuando todo está en orden y puedes recibir tu acreditación, te la han plastificado y ya puedes entrar al país y no tienes por qué aislarte, pues esos primeros días sobre todo era intentar hacerte con el terreno. Y el terreno era básicamente con el lugar de trabajo de los periodistas. Es en primer lugar el sitio base de los periodistas, que es el IBC, el International Broadcasting Center, y el MPC, que es la zona de prensa. Entonces, bueno, pues esa primera visita ya por la mañana intentando hacerte rápido o superando rápidamente el jet lag, pues era importante que fuéramos a situarnos en uno de los sitios donde íbamos a estar teniendo que trabajar, sobre todo esos primeros días hasta que empezara la competición, porque las sedes todavía, las venues, las sedes no estaban todavía abiertas, operativas para los periodistas, perdón, estaban abiertas para a lo mejor algún entrenamiento de los deportistas olímpicos que pudieran acercarse allí pues a ver el terreno y empezar a funcionar. ¿Qué era importante para nosotros? Claro, pues como digo, situarte y nada mejor que un mapa para saber dónde andas, tanto en el IBC, que es donde teníamos la fortuna, Radio Televisión Española, como medio acreditado y como medio con derechos, pues teníamos allí un lugar donde se hacían, bueno, pues un poco el centro neurálgico de todo. Y para mí era muy importante el situarnos en ese terreno, en ese espacio, como digo, porque era los 3 primeros días no podíamos salir prácticamente de allí. Y bueno, pues el tener que hacerte con informaciones, poder ir a las ruedas de prensa o atender las ruedas de prensa desde las distintas salas que había. Otra de las cosas que a mí me parecía clave es hacerte con el hangar de autobuses, porque claro, luego cuando ya empieza la competición, el conocer los autobuses que te van a llevar a las distintas sedes es importantísimo. ¿Qué significa? Que, claro, si te toca ir a cubrir el tiro olímpico, tienes que saber perfectamente cuál es el autobús que te lleva al tiro olímpico, porque como te montes en el que te lleva al voleibol, tienes un problema. Y además aquello es todo muy rápido, tienes que cubrir un montón de deportes en el día, o sea que los equipos nos organizamos como para cubrir 3 o 4 deportes en un mismo día, porque claro, la jornada es absolutamente completa, estás todo el día en los distintos deportes de los Juegos Olímpicos. Como digo, en estas salas, como esa enorme del Media Press Center, el MPC, aquí es donde vienen los periodistas que están acreditados, pero que no tienen un lugar donde no han pagado por un lugar donde poder montar sus equipos para poder retransmitir. Y aquí con la acreditación creo que solo ya puedes entrar a trabajar. Estas fotos las hago porque me parecen interesantes, son una muestra del terreno donde luego nos desenvolvemos los periodistas, de qué manera te puedes conectar, tienes que llevar pues, los enchufes especiales. La parte técnica es muy importante porque claro, como no tengas, y más cuando en esa época además no podíamos salir a comprar a ningún lado. Entramos, este es un dato que se me estaba olvidando y no quería que se me olvidara, y es cuando tú ya entras en Tokio, cuando ya has dado negativo en COVID en el aeropuerto, te han dado la acreditación plastificada y tú ya te puedes ir a tu hotel, algunos compañeros en los primeros días se tuvieron que quedar aislados 3 días por prevención, creo que era. Nosotros tuvimos la fortuna de que no teníamos obligación de quedarnos aislados, sino que pudimos ir al IBC y al MPC, a este lugar, al centro neurálgico, digamos, de los medios de comunicación en la cobertura de los Juegos Olímpicos en Tokio. ¿Qué pasa? Que aún así estás dentro de lo que es una burbuja. Lo llamaban burbuja, no sé ustedes cómo lo llamaban en su tierra, en Ecuador, pero nosotros en el entorno nuestro lo llamábamos la burbuja olímpica, por ejemplo, porque no podías salir de los lugares donde estábamos lo que éramos la familia olímpica. Y de hecho, ya digo que en estos primeros días ni siquiera podíamos salir más que del IBC, el MPC y algún lugar así. ¿Qué pasa? Que ahí es donde fue importantísimo el hecho de que yo ya me hubiera grabado, por ejemplo, a los atletas españoles, los deportistas españoles, en el viaje de ida. Y algunos de ellos que luego me vinieron bien, porque claro, estando encerrados en este centro de medios de comunicación, no teníamos facilidad para poder hacer a los deportistas, como se puede entender. ¿Qué era importante también en estas salas? Pues por
por ejemplo, los ordenadores donde te viene toda la información de las distintas competiciones, de las ruedas de prensa, de las ruedas de prensa telemáticas que se iban a realizar. Bueno, pues esa foto en la que se ven los ordenadores con las pantallas en vertical, pues muestra un poco eso. Así es como lo presentan en estas salas de prensa, en el Media Press Center, y pues al final es una de las fuentes de información y de documentación del periodista importantísimo. La foto de abajo es donde en el IBC, en el International Broadcasting Center, estábamos compartiendo todos los medios de comunicación del mundo. Cada uno está en su habitáculo, en su espacio que ha alquilado, digamos, o que ha pagado por él. Pero claro, para poder grabar, por ejemplo, las entrevistas por Zoom, como esta que estamos haciendo, pues con los deportistas, pues ahí se ve al fondo cómo hay una cámara, el presentador de un programa de una televisión que no recuerdo de qué país era, la verdad, era de cualquier país del mundo, y estaba haciendo la entrevista con ese ordenador pues a un deportista, a una deportista de su país. Ya estas fotos las pongo porque vean ustedes pues la realidad que se estaba presentando por la pandemia y cómo te tienes que adaptar pues a esa realidad para poder realizar tu trabajo. Y esos son algunos de los detalles que a mí me parecieron significativos de cómo es ahora el neoperiodismo del que hablaba o del que me proponía Andrés, y es que es ahora, como se ha tenido que estar haciendo la profesión y como se han tenido que estar haciendo ya entrevistas con algunos protagonistas que sí que... Seguís ahí, Andrés, todo el mundo me oye bien, ¿verdad? Sí, 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 profe, sigue con tranquilidad. Seguimos adelante. Bueno, pues con Alejandro Blanco, siempre muy amable, y ya cuando tuve la oportunidad de poder entrevistarle, pues lo primero es atender la radio, porque claro, yo como periodista de radio lo que tengo que hacer en primer lugar es entrevistarle para que luego los oyentes le escuchen en Radio Nacional de España. Pero ¿qué pasa? Que este año, luego me detendré un poquito más en ello porque me parece algo muy destacable de la cobertura de los Juegos Olímpicos en esta ocasión, y era el hecho de que no nos podíamos ceñir solo, y más cuando íbamos la mitad de periodistas que en los Juegos Olímpicos de Río. Por la realidad de la pandemia, Radio Televisión Española tuvo que mandar a la mitad de enviados especiales, de periodistas, a cubrir los Juegos Olímpicos de Tokio. Si a Río de Janeiro yo creo que fuimos 14 periodistas, creo que fue, bueno, entre 12 y 14, no recuerdo bien, en esta cobertura fuimos 7, creo que éramos 7 u 8. Bueno, luego hay alguna foto, creo, y podremos ver. Periodistas, me refiero, periodistas, más luego técnicos y una productora que venía para ayudarnos con todas las cuestiones logísticas. El caso es que, bueno, pues había que abordarlo todo y no solo cubrir la antena de Radio Nacional, es decir, hablar para la radio o contar las cosas en la radio, sino que en esta ocasión, como íbamos menos y como la realidad del neoperiodismo es las redes sociales, atender las plataformas, bueno, pues había que hacer vídeos y también mandar vídeos para que las redes sociales de Radio Televisión Española pues pudieran también tener contenido fresco, digamos, y nuevo. Y esta fue una de las cosas que le pedí a Alejandro Blanco después de entrevistarle yo para la radio, le pedí que hiciéramos un vídeo juntos para las redes. José, No se ve, ¿no? Se oye, pero no no se ve. sé. No sé por qué no lo ve. Pero, bueno, espera. Voy a mandarlo desde otro lado. A ver. Gracias, Andrés. Lo voy a poner desde otro sitio porque no sé por qué no se ha podido. Uf, vaya. Bueno, pues no voy a hacer mucho hincapié ¿dónde está? Esto.
Seguís ahí, Andrés, ¿verdad? Sí, 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 aquí Perdón. estamos. No sé por qué lo he cerrado y... Bueno, voy a avanzar así. Bueno, supongo que vosotros diréis lo mismo de Ecuador, cosa que me parecerá justa y bien dicha, la verdad. Pero bueno, Sí, ya José, sabes. José, una cosa. Se ha visto el video, pero no se ha escuchado. Ah, leñe, vaya. Joder. Antes se oía, antes se No, no, oía, no, no, antes ninguna de las dos. tampoco se oía. Pero un poco puedes tú transmitir lo que decía Vale, vale. el vídeo. Venía a mandar mucho ánimo a todos los deportistas españoles, daba las gracias a los medios de comunicación públicos, como digo, a Radio Televisión Española. Y pues hombre, me da un poco de pena porque es que hay audios, ahora tengo otros vídeos que son muy interesantes, la verdad, pero no sé muy bien por qué no se escucha con esto, de verdad. Al momento de compartir hay que habilitar el audio. Gracias, señor. Pero a ver, al momento de compartir, a ver. Compartir el audio. Ah, compartir sonido, míralo. Gracias, buen hombre. Bueno, ese es el que os he puesto. Os voy a poner. Lo he hecho bien ahora, ¿verdad? Probemos del audio, no, todavía nada. Vamos a ver. Bueno, el de Alejandro Blanco es lo que os he resumido. Una de las cosas que era importante en esta ocasión, como digo, era íbamos periodistas de la radio, íbamos periodistas de la tele. Yo, como periodista de la radio, tenía que atender la antena de Radio Nacional y contar las informaciones, entrevistas, hacer reportajes, lo que fuera necesario en lo que me pidieran en esos días previos a empezar la competición, en los programas informativos o en cualquier tipo de programa donde requirieran mi atención o mi participación. Y la tele tenía que hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Que en la radio, como tiene sus propias redes sociales también, me iban pidiendo ya que fuera mandando contenidos de tanto de foto como de vídeo. Entonces, ¿qué pasa? Que una de las cosas que es importante destacar en la cobertura de los Juegos Olímpicos es el que se vea la cercanía. Cuando tú mandas, cuando la empresa manda un enviado especial y supone un gasto económico grande, la cuestión es que se tiene que ver la cercanía del periodista, de la periodista, respecto a los deportistas a los que va a cubrir o atender. Entonces, claro, el hecho de que yo mandara fotos o vídeos con los protagonistas entrevistándoles o haciendo vídeos como este, por ejemplo, pues era importante. Esto es siguiendo uno de los entrenamientos del fútbol. Bueno, como se puede entender perfectamente, el fútbol en España es el deporte más seguido y la competición de fútbol fue la que empezó primero, teniendo en esta ocasión la selección española clasificada para los Juegos Olímpicos y estando allí, pues me tocó cubrir a mí toda la competición de fútbol. Entonces, bueno, pues me tocó viajar con el equipo y hacer vídeos de este tipo, aunque fueran breves, pero eran muy significativos para las redes sociales, que de hecho lo que buscan, la brevedad, que se mostrara que estábamos allí, que estábamos en Tokio o que estábamos en este caso era en Sapporo, que era donde se encontraba la selección española concentrada y donde celebraba los dos primeros partidos, pues No se escucha. sigue sin escucharse, joder. ¿Se ve la imagen? Sí, la imagen se ve, pero no se escucha el audio. A usted sí se le escucha. Yo sí que lo oigo, además, pero no sé muy bien. Compartir sonido.
A ver ahora. ¿Ahora sí? Andrés, Ahí no, se quedó como en Solo la pausa imagen. el video. Está como que congelado, sí. van a estar y veremos para el de Argentina. Ahí Ceballos estamos. seguro no va a estar en ese encuentro tampoco. Ojalá vayan pasando los partidos, las fases y acabemos viendo a Dani Ceballos. Eso sería muy buena noticia. Bueno, algunos de estos vídeos también es algo que a mí me gustaría luego compartir en el debate con todos ustedes y es si el periodista se tiene que poner la camiseta de la selección, aunque sea en una competición internacional como esta, o el trabajo que hacemos los periodistas tiene que ser objetivo y aséptico, digamos. Es algo que yo me planteo y a mí me gustaría escuchar luego algunas de sus opiniones al respecto. Si cuando vas a una competición internacional como son unos Juegos Olímpicos o a un Mundial, pues el periodista tiene que ser absolutamente imparcial o tiene bueno, pues se le tienen que ver que va con España o que va con Ecuador o cómo tiene que enfocarlo. Y luego también si a lo mejor hay términos medios, hay escala de grises en todo esto y no tiene por qué ser blanco o negro. Y una de las cuestiones es cuando haces los vídeos o haces tus intervenciones, si tienes que hablar con la primera persona del plural, en nosotros, por lo tanto te estás involucrando de lleno en la competición y te estás poniendo la camiseta, digamos. Pero eso es algo que me gustaría que luego pudiéramos comentar también. Bueno, algunas de las fotos con los deportistas, o en este caso con los futbolistas de la selección olímpica española de fútbol. Bueno, pues como éramos pocos medios de comunicación, si os digo la verdad, fueron muy cercanos. En esta ocasión fueron muy cercanos los futbolistas, algo que no es muy habitual tampoco, pues no sé cómo andaréis en Ecuador, pero aquí en España no es muy habitual poder entrevistar de cerca a los futbolistas y cada vez está siendo todo mucho más complicado y todo mucho más lejano. Ya no solo por la pandemia, que eso lo que ha hecho es agravarlo mucho más, sino que ya venía siendo así de antes. Es un debate que también me crea mucha tensión interior a mí, porque al final los medios de comunicación somos una parte importantísima en que a este deporte le vaya francamente bien. Bueno, importantísimo es ya no solo seguir las ruedas de prensa o conseguir entrevistas con los protagonistas, los deportistas, en este caso, como digo, los jugadores de fútbol o el entrenador, sino que también era importante el situarte pues en los terrenos. Para el fútbol nosotros teníamos derechos y podíamos tener posición de zona mixta y de comentarista, no porque es tremendamente caro también y es un desembolso grande el poder alquilar, digamos, o pagar por una posición de comentarista, pero para la zona mixta sí que teníamos contratado. Para la zona mixta lo que significa es que luego los jugadores cuando acaban el partido pues pasan delante de ti y te atienden pues el que quiera pararse. Normalmente siempre se para por lo menos dos y en conexión con el equipo de comunicación de la selección, pues la verdad es que se hizo un buen trabajo, yo creo. Era importantísimo al llegar a la sede donde se celebraban los partidos que te dieran las pegatinas, te daban una pegatina que ya te daba acceso a las distintas zonas para poder acceder a los deportistas o cubrir la información. Con la acreditación que yo llevo colgada en esa foto no valía. Había que tener también una pegatina correspondiente a ese evento deportivo en concreto. En este caso, por ejemplo, era el España-Argentina. Y luego también te daban o un brazalete que te ponías en el brazo para poder acceder a la zona mixta o, bueno, pues te daban alguna cosa, un distintivo que te permitía entrar. Por la cuestión de la pandemia ya lo habréis visto y la verdad es que se dificultaba todo tanto que era francamente extenuante en muchas ocasiones. Estaba sudando todo el día, aparte del calor que hacía, del trabajo tan ingente que tenías y tener que ir corriendo a todos los lados y con la mochila, con 2 micrófonos, con una pértiga. Esta que estáis viendo ahí es una pértiga que hacía que pudieras entrevistar a los jugadores, pero claro, como tenías que mantener los 2 metros de distancia, pues era todo francamente complicado. Pero bueno,
repito que en unos Juegos Olímpicos al final los deportistas se hacen, yo creo que más accesibles y más cercanos. También creo que entienden la realidad de los periodistas cuando allí a lo que vamos en primer lugar es a trabajar y somos trabajadores como ellos. O sea que ni ellos son más que nosotros ni nosotros somos menos que ellos. Esto es algo que también me gusta decirme a mí mismo y también transmitir cuando doy estas conferencias o estas charlas o cuando hablo en clase en la universidad. Perdón. Bueno, pues ahí veis a algunos de los jugadores, a Rafa Mir, por ejemplo, o a Dani Olmo, no sé si les conocerán, bueno, son conocidos, de Asensio o Eric García, jugador del Real Madrid y del Barça. La verdad es que, bueno, y luego Luis de la Fuente, pongo estas dos fotos que muestran muy claramente lo que digo de cómo eran las coberturas en las zonas mixtas, pero también la cercanía del seleccionador, que para mí fue un auténtico descubrimiento porque creo que fue probablemente de las mejores personas que me encontré en la cobertura de los Juegos Olímpicos y sobre todo por la sencillez, por la naturalidad, por la cercanía, por eso, por ser una persona con los pies en el suelo y sabiendo bueno, que nosotros también estábamos haciendo nuestro trabajo, nos atendía siempre con una sonrisa, muy cercano y fue para mí una alegría. Yo no conocía en persona a Luis de la Fuente y fue un descubrimiento el extraordinario porque ya solo con el trato que tuvo tan amable, tan educado, tan cercano con nosotros, bueno, pues a mí me ha ganado ya realmente para siempre. La verdad es que este hombre es una persona extraordinaria. La realidad que teníamos, como os he mostrado antes, eran esas zonas mixtas, teníamos acceso directo a los jugadores, pero había otras ruedas de prensa que había que hacer de forma telemática. Esta foto la pongo, es un pantallazo que me hice cuando estaba siguiendo una de las ruedas de prensa, no recuerdo si desde el estudio que teníamos allí en Tokio en el hotel o desde el hotel o bueno, cualquiera sabe, pero claro, muchas de las ruedas de prensa las teníamos que seguir de forma telemática de esta manera, porque claro, no era fácil o posible el hacer las ruedas de prensa presenciales por las distancias y por las medidas de seguridad. Vamos a probar con otro vídeo. Este es, como digo, tanto la cuestión económica referente a los derechos de retransmisión como la cuestión económica de que cuando vas a hacer una cobertura de unos Juegos Olímpicos realmente, como es un negocio también, pues toca pagar por todo. Y claro, las retransmisiones no las podíamos hacer en el estadio muchas veces porque costaba mucho dinero. Entonces, la única manera que podíamos hacer, no las retransmisiones, sino las conexiones para informar, aunque fuera brevemente, en los boletines informativos. El derecho a la información es algo que no se puede saltar nadie y por el que los periodistas debemos de pelear siempre. Entonces, que se nos deje informar de un evento de interés general para los públicos y para el ser humano, como son los Juegos Olímpicos, es algo que creo que es derecho de los periodistas y derecho de los públicos realmente. Derecho de los públicos a través de los periodistas, que somos los intermediarios entre lo que ocurre y el conocimiento de la gente. Repito que el conocimiento es lo que nos hace libres y lo que nos hace, bueno, pues seres humanos mejores. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces pagar por comentar en el estadio no se podía hacer porque era mucho dinero. Entonces, la única manera que teníamos era a través de la sala de prensa y en algunas ocasiones de seguir el partido desde la sala de prensa y a través de la televisión. ¿Qué tal, Antonio? Pues sí, ya tenemos ese 11 titular confirmado con esos 5 cambios que tú has mencionado. Unai Simón en la portería, defensa para Óscar Gil, Eric García, Pau Torres, Cucurella, por delante está Martín Zubimendi, que va a llevar la manija y apoyado por Carlos Soler y Pedri. En los costados Dani Olmo y Javi Puado y en la punta de ataque Oyarzábal. 4 que se quedan fuera, los 2 que has dicho lesionados, Mingueza, Ceballos, pero también el tercer portero Iván Villar y Mikel Merino. ¿Se ha podido oír bien, Andrés? Sí, fuerte y claro, muy bien. Y se ha visto también, ¿verdad? Sí, también. Vale, bueno, os estoy mostrando la realidad de lo que es la cobertura de unos Juegos Olímpicos. Luego también depende
bueno, por el poder económico que tenga cada medio de comunicación, pero es que la maquinaria económica que hay detrás de la realización de unos juegos es grande y las exigencias económicas también es grande y muchas veces pues no se puede llegar a todo. Entonces, bueno, pues eso. Esta foto la pongo cuando salgo del primer partido, después de haber estado todo el día bregando y sudando litros de sudor, pues el volverte ya por la noche y después de haber realizado tu trabajo, pues contento y encontrándote con fotos bonitas como esta, por ejemplo, en esa escalera que daba acceso a la tribuna. Bueno, luego zonas mixtas con otros deportistas de vóley playa que también tuve la fortuna de seguir. Estos son piragüistas españoles. Ahí tenemos en la final, ole esa final para Jaime y para Javier, sí señor. ¡Lo hemos hecho! Por fin lo hemos conseguido la final. Ahí está en el 2 sin timonel, enhorabuena para los dos, les vamos a seguir a la final y apoyándoles al máximo. ¡Vamos! Gracias. Bueno, me tocó hacer de tantas cosas que ya ni me acuerdo. Esto es una locura. Bueno, son muchos los deportistas y tienes que estar atendiéndolos a todos, como comprenderéis. Y esto es un poco lo que decíamos antes. Tienes que también hacer vídeos, aunque sean breves, para las redes sociales. Y bueno, por los deportistas luego también, hombre, depende de cada uno, pero se suelen brindar a este tipo de vídeos, de ánimo, les sigue todo el mundo a través de las redes sociales de los medios de comunicación públicos, de nuestros medios de comunicación, pues les sigue todo el mundo en España y bueno, pues les gusta mandar un mensaje de ánimo, de agradecimiento a todos. Bueno, ahí sí que en piragüismo, con hockey también, Pau Quemara, que se retiraba, y un tipo súper majo y extraordinario. Waterpolo con el portero de la selección, que es el capitán, es el veterano, que lo dejaba ya este año, y con el nuevo, Aguirre, que es el nuevo portero, que es un pedazo de portero también extraordinario. Bueno, pues siguiendo competición de aguas abiertas, las instalaciones son impresionantes y el tinglao que hay que montar es grande. Entiendo que todo esto lleva un precio y un coste también extraordinario, entonces todo hay que tenerlo en cuenta, francamente. Con un jinete español. Tuve la fortuna también de seguir el karate y como en Karate España tuvo mucho éxito con la medalla de oro en kata para Sandra Sánchez y la de plata para Damián Quintero, pues fue una auténtica suerte. Voy a ver si podéis escuchar con Sandra, que es un encanto encima. Sandra es una de las deportistas españolas más importantes a nivel internacional y en países donde el karate es muy seguido, pues es un fenómeno de masa, francamente. O sea que voy a poneros, a ver si puedo. A ver. ¿Me seguís oyendo, Andrés, verdad? Sí, estamos conectados. Todo bien, vale. Bueno, estas son las redes sociales, luego a lo mejor se ve alguna más. Pero quiero poneros esta entrevista que fue justo cuando consiguió el oro y que fue muy aplaudida en la redacción. ¡Karate! Estamos con Sandra. José. Está como loca, como estoy loco yo. Sandra, enhorabuena porque eres historia de los Juegos Olímpicos, historia del karate, tienes tu medalla de oro, eres campeona olímpica. Esto es impresionante, pero ¿cómo te sientes, por favor? No lo sé. Son tantos sentimientos así en la boca del estómago. Quiero llorar, quiero reír, quiero saltar, quiero gritar. No lo sé, son demasiadas emociones. Necesito creérmelo, necesito ver la medalla. Madre mía, dime dos cosas, por favor, porque no puedo. Luego me voy a quedar a hablar contigo después de la medalla y hablamos más tranquilamente, ¿vale? Pero ahora dime dos cosas. ¿El kata tuyo lo tenías ya pensado desde hace mucho tiempo? Sí, ¿Lo tenías en el alma dentro desde hace tiempo? Sí, hemos trabajado mucho y sabíamos que la diferencia iba a estar en dejarse el corazón, el alma en el tatami y conseguir que los árbitros vieran esa emoción, porque la diferencia iba a ser pequeña. Las dos tenemos un gran trabajo y ahí lo he dejado todo. Demasiado. Me he quedado sin corazón, lo he dejado ahí Por en el favor, tatami. dime otra cosa, Sandra, la última, y luego hablamos despacio, ¿vale? Y es, oye, en tu mirada, cuando yo te veo hacer a ti el kata,
¿Tú dónde fijas la mirada? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás mirando? ¿Qué está pasando en ese momento? Y luego seguimos hablando. Buah, yo tengo una lucha, una rabia, una mala leche que quiero sacar, que quiero transmitir. Para mí, al final, un kata es esa lucha contra alguien y luego ya me pongo a moverme y ya me olvido hasta que termina el kata y digo, ya está. Ya lo he hecho. Sandra Sánchez, enhorabuena, gracias por atender a Radio Nacional de España. Gracias. Enhorabuena por esa medalla de oro. Luego hablamos, que te espero después con la medalla, que yo quiero ver la medalla de cerca, ¿eh? Sí, gracias. Gracias, Sandra. Bueno, no sé, es que son muchas cosas. Francamente, esta entrevista luego también es el juego que te da la deportista, que es una joya. Sandra Sánchez es impresionante, francamente. Aquí antes, cuando ya se había metido, esta foto de abajo, es cuando se había metido para la lucha por el oro o por la plata. Y luego, pues mira, ya cuando consiguió encima el oro, pues fue una apoteosis extraordinaria. Estamos hablando, como digo, de que compitió en el Nippon Budokan, que es el templo del karate mundial. Y bueno, es un sitio además emblemático en Japón y en Tokio, porque José. Sí. Sí, una cosa, un alto que quería hacer ahí en el camino, porque me ha parecido muy interesante cómo pudiste tener esa cercanía con ella, con la deportista que acababa de lograr algo impresionante. ¿Es algo que todos los periodistas tienen la posibilidad de hacer o solo ustedes porque tenían derechos? Esto hay en la zona mixta, luego hay distintos lugares. Si tienes derechos y has pagado por una zona, pasan primero por delante de ti. Y luego hay una zona secundaria, incluso una tercera zona, por donde también pasen, pero te van atendiendo antes o después, dependiendo de, pues eso, al final de si has pagado o no has pagado. O sea, ese es el tema, que la zona mixta también es, si has pagado, pasan por delante de ti primero los deportistas. Entonces, bueno, pues es una realidad que hay. Pero ya te digo que en los Juegos Olímpicos te atienden encantado. Los deportistas yo creo que son de otra pasta, y más en un evento como ese. Se contagian hasta los futbolistas, que la cercanía con el futbolista en otras competiciones no es tanta como en unos Juegos Olímpicos. En unos Juegos Olímpicos yo creo que se acercan más. Y digo esto porque tú has podido obtener el audio de primera mano de lo que estaba sintiendo en ese momento la deportista. A lo mejor nosotros con el oro de Richard Carapaz no pudimos obtener una nota con él de forma directa, o esa emoción, o captar la emoción tan grande que él tenía en ese momento por haber logrado un oro. Si bien claro, hubo videos y esas cosas que se compartieron en redes sociales, pero claro, captar ese momento, la emoción de primera mano y las preguntas que tú le haces, también hay que destacar que ese es el papel del periodista que puede estar ahí de primera mano. Correcto. Al final es un poco todo. O sea, esto está muy monetizado ya, O sea, ya también te digo que depende, fíjate del factor que os he hablado antes, y es que depende que estés antes o después en la zona mixta de si has pagado o no has pagado. O sea, si tienes derechos o no tienes derechos. Y por eso, por ejemplo, los periodistas de prensa, que también es comprensible, porque ellos luego tienen que escribir su texto y su periódico sale al día siguiente. Ahora con el neoperiodismo, la realidad es que metes todo en tu edición digital del periódico, ¿sabes? Del periódico deportivo en el que trabajes. Pero suelen ser los periodistas de prensa los últimos en entrevistar a los deportistas por ese motivo, porque no están en vivo, digamos, no están en el momento. Y que el en vivo ahora cambia, porque ya digo que ahora puedes estar haciendo un en vivo con las redes sociales o con tu periódico digital, aunque tengas una edición en papel que vayas a publicar al día siguiente, a la mañana siguiente. Pero sí, esto claro, es importantísimo, el poder tener acceso al deportista nada más haber conseguido la medalla. Lo que quedamos ese día con los organizadores y con el equipo de comunicación de OBS, que es la productora del Comité Olímpico Internacional, era que ese día habíamos quedado todos en que cuando ganara o pasara lo que pasara después de la competición, nos atendía brevemente a todos, y luego después de recibir la medalla ya nos atendía un poquito más despacio. Entonces a Sandra pudimos tenerla 2 veces en un intervalo de tiempo de, pues a lo mejor 1 hora, hora y media. ¿Qué pasa? Que la primera son 3, 4 preguntas muy potentes, con mucho sentimiento, con mucha emoción,
y luego cuando ya ha recibido la medalla, ha pasado una hora y ya está con otro tipo de emoción, porque cuando ya tienes la medalla colgada al cuello, la emoción es distinta, pero también es muy, muy emotiva esa segunda entrevista, un poco más larga, donde ya a lo mejor pues analizas un poco más lo que ha sido su actuación en el kata, qué tipo de kata ha hecho, cómo se ha sentido, si ha habido algún movimiento especial para ella, no lo sé, o sea, ese es un poco el tema, ¿vale? Se entiende todo hasta ahora, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Y bueno, yo agradezco a todos los participantes que están en la charla y tenemos algunas opiniones sobre todo de lo que tú mencionabas para poder debatir. Entonces yo creo Vale. que en un ratito podemos hacer un... Vale, acabo en 5 minutos poniendo dos cosas que son importantes. Y es, aparte de la radio, como digo, me tocó hacer vídeos para las redes sociales. Pero hubo una cosa que fue muy especial y que no quiero dejar atrás. Tanto es así que lo he dejado para el final un poco como algo que es especialmente novedoso en esta cobertura de los Juegos Olímpicos, y era hacer un diario de viaje de Radio Nacional de España en la cobertura de los Juegos. Me pidieron, se conoce que les gustaron algunos de los vídeos a los jefes y me pidieron que hiciera vídeos de cosas que no solo fueran la competición y que mandara uno todos los días. Entonces, cuando tú vas a hacer la cobertura de los Juegos Olímpicos, vas a atender fundamentalmente los deportes y a los deportistas, pero tú no te estás aislando de lo que está pasando en ese país o en el mundo. Una de las cosas lógicas era que tenías que informar de la pandemia. No te puedes aislar solo, meterte en una cancha de baloncesto, de fútbol o en una de karate y estar hablando solo de karate, de baloncesto, de fútbol. Están pasando cosas alrededor. En Japón estaban pasando cosas y de todo eso había que hablar y también de, bueno, pues de curiosidades. Entonces hacíamos vídeos, os voy a poner el ejemplo de dos que duran poco y de hecho es que como eran para las redes sociales de Radio Nacional de España tienen que durar como mucho un minuto. Este es uno de los ejemplos. Diario de viaje de Radio Nacional de España, de Radio Televisión Española, la cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hoy nos detenemos en un detalle especial y es cuando vengan ustedes a Tokio, a Sapporo o a Miyagi, donde hemos pasado estos días también cubriendo los Juegos Olímpicos, hemos podido comprobar que no hay ni una sola papelera. No hay papeleras, no las encontrarán, pero tampoco van a encontrar suciedad en el suelo. ¿Cuál es la costumbre de los japoneses y de las japonesas? Es llevarse una bolsa de plástico en el bolsillo o en el bolso y cuando tienen algún desperdicio que echar, lo hacen en esa bolsita y se lo guardan. A continuación, cuando van a sus casas, sí que ya tiran esa bolsa al cubo de la basura. Por lo tanto, en estos suelos, como se suele decir, se pueden comer sopas de lo limpios que están. En este caso, noodles. Pero de ese tema hablaremos en el próximo capítulo. Bueno, la expresión de que en estos suelos están tan limpios que se pueden comer sopas, no sé si es una expresión que ustedes en Ecuador la usan, pero en España nosotros sí que la hemos usado, quizá cada vez menos, porque es una de las expresiones más antiguas o más costumbristas de nuestro país y muestra como metáfora de lo limpio que estaba todo. Entonces estos detalles, contarlos en un vídeo de 50 segundos era muy llamativo y les gustaba mucho. Entonces, pues tuve la fortuna de hacer una cosa especial que reconozco que luego a mí en un primer momento me pareció no muy atractivo, pero luego sí que me acabó gustando el tener que hacer este tipo de vídeos. A ver si veis este también, os pongo dos rápido y ya está. Konnichiwa, diario de viaje de Radio Nacional de España, Radio Televisión Española en la cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Estamos en el Nippon Budokan. Hoy el karate se convierte en deporte olímpico y participan dos karatecas españoles, hoy Sandra Sánchez y mañana Damián Quintero, dos de los favoritos en este deporte, en esta competición, en la cita olímpica del país del sol naciente. Bueno, a ver. Vale, y pongo el último. Bueno, y ya en el taxi nos encontramos pues cosas que nos llaman la atención, como por ejemplo estos ganchillos que van cubriendo los asientos. También al conductor con ese sombrero de plato. El señor que está aquí y aquí va poniendo Yoichi. Koicho le llevará con corazón de hospitalidad. Ahí está. Bueno, son anécdotas. Se está oyendo bien, Andrés, ¿verdad? Sí, José, muy bien. Vale, voy a terminar.
Diario de viaje de Radio Nacional de España. Vamos a poner la guinda con esta final en el Yokohama Stadium, donde ya nos encontramos. Se enfrentan la selección española de fútbol contra la selección de Brasil. Que haya mucha suerte para los hombres de Luis de la Fuente. Vamos a contarlo en Radio Nacional de España, Radio Televisión Española. Aquí no se ha visto la imagen, pero bueno, imaginároslo, que es este de aquí. Y el último vídeo, ¿vale? Diario de viaje de Radio Nacional de España, Radio Televisión Española en los Juegos Olímpicos de Tokio. Estamos aquí en la capital del país del sol naciente, de Japón. El otro día habíamos comentado que se veía todo muy limpio, las calles muy limpias, que no había papeleras. No se ve la imagen, ¿verdad, Andrés? No, solo suena el audio. No se ve. Ahora sí. Diario de viaje de Radio Nacional de España, Radio Televisión Española en los Juegos Olímpicos de Tokio. Estamos aquí en la capital del país del sol naciente, de Japón. El otro día habíamos comentado que se veía todo muy limpio, las calles muy limpias, que no había papeleras y que todos los japoneses y las japonesas cuando van generando residuos se lo guardan en una bolsa y luego lo tiran en su casa, en el cubo de la basura, que se podían comer sopas en el suelo o noodles. Pues ese es uno de los detalles que habíamos dejado colgando, y es que no van a ver ustedes por aquí a nadie comiendo por la calle. No es una costumbre de los japoneses y de las japonesas, por lo tanto parece ser que no está muy bien visto, que no es algo muy propio de la educación japonesa. En conclusión, cada uno come en su casa o come en los múltiples restaurantes que te puedes encontrar en la calle, como digo, en todas las ciudades de Japón. Siempre habrá excepciones, por supuesto. Bueno. Nada, muy interesante este nuevo trabajo, y termino con dos imágenes rápidas. Los compañeros que estuvimos en Tokio, enviados especiales, pues mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 periodistas, 2 técnicos y una productora. Esto es en el aeropuerto de vuelta con la foto de despedida. Y luego había otro equipo, digamos, de quedados especiales, que eran los presentadores de los programas especiales con los narradores de los distintos deportes, ¿vale? Josebi de baloncesto, por ejemplo, Germán de waterpolo, Javier Izu de balonmano, Fernando narró, pues narró varias cosas, pero ahora no recuerdo bien. Javier narró el karate, por ejemplo, y el tenis. Y luego están los presentadores aquí, Gonzalo, que es realizador, Antía, que hacía redes sociales también y el inalámbrico en algunas competiciones, y Javier, que también está de realizador y de, bueno, pues, lo que hiciera falta. La verdad es que estos dos grandes equipos, y yo creo que hicimos un trabajo en la cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 francamente buena, la verdad. Y con toda la humildad del mundo, pero también diciendo lo que es mi impresión. Creo que Radio Televisión Española hizo un buen trabajo en nuestro país retransmitiendo los Juegos Olímpicos. Termino con la foto típica que siempre hay que hacerse, que es con el fondo de los aros olímpicos. Andrés, espero que os haya gustado y estoy abierto a que me hagáis algunas preguntas o que compartamos un poco entre todos, porque yo no soy más que nadie, claro. Genial, José. Sí, quiero agarrarme un poco de los últimos 2 videos que has puesto. ¿Cómo preparabas tú esos pequeños textos que eran para redes sociales? Antes hacías una mini investigación de lo que pasaba y luego se te ocurría el guión, ¿lo anotabas en algún lado? Pues si te digo la verdad, no. Yo no me anotaba nada. Tanto en radio, lo bueno que tiene la radio, ¿cómo vuelvo a veros yo? Es que no os veo, la verdad. Tanto en... Lo bueno que tenemos los de radio es que improvisamos mucho y yo creo que improvisamos más o menos bien. Entonces, en esos vídeos eran ideas que yo tenía en la cabeza, algo que me llamaba la atención, algo que provocaba mi curiosidad o que había preguntado a alguien y me contaba algo que podía ser llamativo, ya fuera de la competición como de cualquier otra cosa, y me lo grababa. Si te digo la verdad es que ahí no puedes estar repitiendo las cosas porque no tienes tiempo para repetir. Entonces tenías que hacerlo a la primera porque tenías que irte rápido a una rueda de prensa o a entrevistar a alguien o a entrar en antena o lo que fuera. No sé si me he explicado. Sí, claro. Bueno, y de paso, pues a los participantes que están, también pueden abiertamente hacer una consulta, una pregunta o entrar al debate. A mí me parecía muy interesante lo que ponían por acá sobre el tema de ser
de ser o no imparcial o más o menos parcial, ¿no? Hay una pregunta, Andrés, sobre de Edgar Pacho Tinoco, que dice que para él hay una diferencia entre cubrir un equipo de liga y la selección nacional. Él dice que trata de ser mucho más, digamos, de no poner la camiseta de un equipo, porque a nivel nacional puede haber gente que te escucha que apoya a otro No equipo. tiene el derecho de poder hacer una entrevista. Pero que no es exactamente lo mismo para la selección, de lo que entiendo de lo que manda Edgar. Sí, sí. Yo lo puedo entender y estoy de acuerdo. De tener exclusiva una entrevista. ¿Tú cómo lo ves? Porque hay una diferencia entre cubrir normalmente un partido de fútbol, una Eurocopa, un Mundial, a cubrir unos Juegos Olímpicos. Creo que... ¿La tiene que estar buscando? A ver, no se ha entendido lo último. Yo... Andrés, perdón, la persona que está con la sesión, si puede cerrar todos los micrófonos, por favor. Hay un micrófono aquí abierto que interfiere. Si se pueden cerrar todos los micrófonos y solo dejar la palabra a José, por favor. Bueno, yo respecto a lo que me preguntas estoy de acuerdo con quien ha hablado. Es verdad que yo en cuanto a equipos, la verdad que por varios motivos no entiendo ponerme la camiseta de un equipo, porque yo estoy informando es que no creo que no sería justo. Por lo tanto, en cuanto a equipos o a clubes, la imparcialidad desde mi punto de vista tiene que ser absoluta, y en cuanto a la selección, pues llego a entender lo mismo que el compañero que lo ha mencionado antes. Quizás sea otra cosa. De hecho, a mí me sale, o sea, y entiendo que salga. Cuando, por ejemplo, me tocó cubrir el Mundial de Rusia en 2018, estuve en Moscú y tuve que hacer reportajes con aficiones de todo tipo y con seguidores de todos los países, fundamentalmente de los de habla española, porque al final, claro, también el traducirlo, si cogía a aficionados de países que no hablaban español o no hablaban castellano, pues era mucho más trabajoso todo y para el oyente era mucho más complicado. Pero cuando tuve la ocasión de entrevistar pues no sé, pues a lo mejor de Ecuador o de cualquier país de Sudamérica y de Centroamérica que hablan también castellano, pues, o español, pues bueno, yo tampoco me ponía la camiseta, ellos iban con sus equipos, lógicamente, y me pareció una maravilla. Entonces, estar abierto a todos. O sea, pero es comprensible que luego el periodista también, pues, hombre, de alguna manera fuera con su camiseta puesta. No sé. José, también por acá hay otra pregunta que dice que si existe la neutralidad. Yo creo que debería haberla, la verdad, y centrándote en lo que te toca contar. Yo tenía que contar lo que había ocurrido, ya sea que ha ganado el oro una española o no lo ha ganado, de la misma manera. ¿Qué pasa? Que ahí lo que cambia ya es la emotividad o la emoción. Y también, claro, te acompaña mucho la persona a la que estás entrevistando. Fíjate que aquí se me ocurre una idea importante y es cuando España en fútbol, ya os he contado antes que a mí me tocó seguir el fútbol durante toda la competición olímpica y encima tuvimos la suerte de que España llegó hasta la final, o sea que me tocó estar viajando mucho con la selección española olímpica de fútbol. Bueno, pues llegó la final, se perdió el partido en la final, pues aún así yo creo que era importante que los jugadores... Pues mira, para empezar, el reconocer la enhorabuena por conseguir una medalla de plata, porque es algo muy importante también. No es el oro, por supuesto, pero es una medalla de plata. Has llegado a la final. A la final solo pudieron llegar 2 de todos los equipos que había y es algo que también hay que destacar. Entonces, a mí me parece que es importante el plantearlo desde ahí y no cambió mucho la emoción. Hombre, mucho, sí, probablemente sí que cambiara algo, porque claro, no es lo mismo conseguir el oro y la emoción y la pasión y la alegría que vienes cuando tienes el oro a cuando tienes la plata, pero yo creo que muchos de los futbolistas y del cuerpo técnico lo entendieron también así, como una enhorabuena el conseguir la plata. No sé si me he explicado bien. También hay otras preguntas que nos llegan
José, aquí dice, ¿la imparcialidad es clave en el periodismo o depende exclusivamente en su forma de dar la noticia? Repítemela, Andrés, por favor. A ver, ¿la imparcialidad es clave en el periodista o depende exclusivamente en su forma de dar la noticia? Yo lo interpreto como si el periodista en sí puede ser imparcial y ya viene en su forma de ser, o exclusivamente se tendría que enfocar al momento de dar la noticia. Hombre, al final influye un poco todo. Yo creo que por un lado es la forma que tiene, o sea, cómo somos cada uno influye absolutamente a la hora de hacer la información. Dicho de otra manera, el medio también es el mensaje. No es lo mismo que una cosa la cuente yo a que la cuente Andrés, porque somos de personas distintas, tenemos pues una pasión distinta, una emotividad distinta, una forma de afrontarlo distinto. Entonces, yo creo que eso influye. Pero ahora, cuando ya partes de un interés común, que es el de ser imparcial a la hora de contar las cosas, bueno, yo creo, también os digo una cosa, a mí esto me parece que es un debate que yo lo tratamos mucho, lo comentamos mucho y creo que la imparcialidad es fundamental. Lo que pasa que luego depende del foro o del entorno en el que te encuentres o de la noticia que estés transmitiendo. Lo que comentaba alguno de ustedes hace un rato, y es, claro, cuando estás con los equipos, yo creo que la responsabilidad en cuanto a la imparcialidad debe ser mayor. Cuando estás defendiendo a tu país o estás hablando de tu país, pues hombre, hasta queda bien. ¿Cómo un periodista de Ecuador gana Ecuador el Mundial y cómo no se va a poner contento? Claro, si es que está transmitiendo alegría, también es eso, forma parte de contar la verdad. Cuando tú estás contando esa alegría que se está viviendo en la competición de tus compatriotas y tus oyentes y tus seguidores son de tu país, pues claro, ¿cómo no vas a estar mostrando esa alegría? Yo creo que sería muy, muy chocante. O sea, gana España el Mundial de 2010 y como el periodista español no va a estar, para empezar, con el tono contando la alegría de los deportistas. Pero es que incluso la alegría que lleva él, no sé si estoy explicando lo que quiero decir. Igual que... Entonces, sobre eso, una pregunta adicional, quizás. ¿Habría una diferencia? El tema, por ejemplo, si tú estás comentando el partido, gana España, tu alegría explota al igual que los jugadores y los españoles, ¿se entiende? Pero, por ejemplo, puede haber una diferencia cuando tú vas a empezar a tratar otros temas. Yo pienso, por ejemplo, en la selección francesa olímpica, que vino mandando, los clubes no quisieron soltar jugadores. O sea, el entrenador tuvo que sacar gente que ni siquiera conocíamos, o sea, de que hubieran sido un equipo COD. Entonces, cuando tú comentas un partido, capaz que puedes hacer sentir esa alegría, pero cuando tú ya hablas de si Francia se fue preparada o no, ahí quizás es el momento donde ahí sí sacarte la camiseta y regresar a un análisis mucho más fría en el sentido de... Correcto. Así, ¿no? Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que tiene que ser así. O sea, por eso me refería a que al final no dejan de ser las distintas situaciones que se van dando. Pero es estar acorde a eso. Yo ahora, por ejemplo, a los alumnos hacemos un programa que se llama, lo hacen los alumnos, claro, pero forma parte de la metodología de aprendizaje de la asignatura de periodismo deportivo que tenemos en la Facultad de Comunicación de la Universidad Europea en Madrid. Y es hacer un programa de radio. En la asignatura de periodismo deportivo es un programa de radio que habla solo de deporte femenino. Entonces, cuando una de las informaciones es que ha fallecido o ha muerto una ciclista, por ejemplo, como ocurrió hace poco aquí en España, no sé si era una ciclista española o era francesa o cómo fue, pero era una noticia importante y la contamos. Claro, yo les decía, incluso hasta la música que hay de fondo a la hora de contar esa noticia tiene que ir acorde con lo que estás contando. El contenido de tu noticia es una muerte. Entonces tú no puedes poner una música chirriante de fondo. Tienes que poner una música que va acorde. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todavía todos. ¿Qué quiero decir con eso? Que es que te tienes que situar o adaptar o hacer con la situación en la que
que se está presentando en cada momento. Si esa situación de ha ganado tu equipo la final, tu selección, me refiero nacional, ha ganado la final del Mundial o de yo qué sé, de una competición grande, pues hombre, que se te vea un poco la alegría, pues que entiendo que es así. Ahora, cuando tienes que hacer un análisis de un partido donde tu equipo no ha jugado bien o tal, creo que lo justo es ser honesto y contar lo que ha ocurrido y lo que tú estás percibiendo y conociendo encima de primera mano, porque es una de las personas que está ahí en medio. Entonces, a mí me parece que esa honestidad es clave a la hora de informar. Fundamental, vamos. José, acá también hay otro comentario que dice que mientras no exista un compromiso comercial o familiar con dirigentes de los equipos, eso permitirá ser más objetivo e imparcial, porque en el momento que dependes económicamente de ellos, ya no tienes la misma libertad para emitir un criterio u opinión. Tu opinión ya será orientada a contar lo malo que pasa dentro y exaltar lo que evidentemente no está bien. Me parece muy buena este comentario, este aporte, porque ustedes son una radio pública. ¿Y cómo se manejan ustedes en ese sentido, José? Bueno, yo creo que influyen muchos factores. No solo influye el factor comercial o familiar. Influyen muchos factores porque creo que es una de las realidades que se está viviendo y los clubes ahora, por ejemplo, de fútbol no facilitan mucho a los medios de comunicación el acceso a la información y hay que partir de una realidad que el fútbol es un negocio también. Entonces, dentro del negocio, un negocio que lo han llevado hasta este punto o hasta este nivel económico tan grande del fútbol, lo han llevado también los medios de comunicación por el interés creciente que ha venido teniendo, porque al final todo esto crece porque crecen los seguidores que están pendientes del fútbol, que pagan por las camisetas de los jugadores, crece el marketing, o sea, se mueve al final tantísimo dinero y ahora los medios de comunicación tradicionales, digamos, son cada vez menos necesarios ante el hecho de que han ido naciendo por las nuevas tecnologías otros medios como son las redes sociales. Los clubes ya tienen sus propias redes sociales, hay redes sociales donde hay incluso personas individuales que están teniendo casi más seguidores que muchos medios de comunicación tradicionales de masas y bueno, pues todas estas cosas influyen luego a la hora de que tengan más acceso o menos acceso a la información y a los protagonistas de esa información. Ser objetivo e imparcial, yo sigo diciendo que para mí es fundamental, que nosotros yo creo que lo hacemos y lo intentamos siempre, que haya otro tipo de influencias que no sean comerciales o familiares, como dice esta pregunta, pues también es posible que haya. ¿De qué manera? Pues cuando bueno, pues se puede influir de muchas formas a la hora de conseguir que el otro haga lo que uno quiere y es pues no dejando deportistas, por ejemplo, para entrevistarles o cosas por el estilo. Bueno, al final son formas de presionar para que se haga lo que uno quiere. No sé, es un poco lo que intuyo quizá, ¿verdad? Estoy abierto a vuestras opiniones al respecto, ¿eh? Y si alguno quiere hablar, que hable. Yo no tengo la respuesta final y tampoco tengo conocimiento de todo lo que está pasando. Tanto es así que una de las preguntas de esta ponencia que decía, o de este encuentro nuestro, porque repito, yo os he contado mi experiencia, pero no soy más que nadie aquí, ¿eh? Estoy trabajando y os cuento por si a alguno le ayuda pues, a la hora de aprender, pero no soy más que nadie. Y la pregunta que decía, el neoperiodismo que preguntaba Andrés, o que preguntéis en esta historia, quizá vaya un poco, pues a lo mejor por esto, el hecho de aprender a ganar en libertad, a que no estemos plegados a los intereses y a las obligaciones de los clubes, por ejemplo. ¿De qué manera podemos unirnos para recuperar el sitio, digamos, perdido de los periodistas que trabajan en medios de comunicación tradicionales, históricos y de respeto? Entonces, eso, y luego por otro lado es por dónde van los medios de comunicación en la actualidad. Si lo que tenemos que hacer son vídeos de 1 minuto, si tenemos que investigar más, a mí me parece que cada vez es más importante realmente el investigar,
porque somos contrapoder, porque si no nos pueden engañar. Nos pueden engañar, nos pueden pues los gobernantes y además es que el periodista es un intermediario entre el protagonista o el gobernante o el deportista o quien sea y los públicos. Los públicos tienen derecho a conocer qué es lo que está ocurriendo. Entre otras cosas porque eso nos ayuda a ser libres. Al ser humano le ayuda a ser libre. Edgar tenía una pregunta porque había levantado la mano. Adelante, Edgar. No sé si está ahí o quiere participar con audio o por chat. Puedes activar tu micrófono, Edgar, está en silencio. Ya, ahí sí se puede. Hola, Adelante. ¿cómo están? Buenas tardes ya a todos. Bueno, he estado participando activamente en esta semana de Perdebate, pero bueno, todos esos cuestionamientos los he realizado yo porque he pasado por algunas partes de eso cuando he estado en lo que tiene que ver con el comentario deportivo más que todo. Pero en base a la vivencia de José en España, que él trabaja para medios del Estado, ¿qué es lo recomendable sería? Por ejemplo, en el caso del fútbol, que es el deporte que mueve las masas, y ponemos el caso de Argentina, o puedo poner el ejemplo de Argentina, que, por ejemplo, la televisión pública maneja el fútbol de alguna manera, tiene derechos sobre algunos equipos o sobre la liga, pero en la mayoría de países, obviamente los canales internacionales son los que manejan el fútbol. ¿Qué tan productivo, la palabra correcta sería qué connotación tendría que la televisión pública manejara el fútbol de cada país, independientemente del que sea, para los intereses de sí mismo? O si el fútbol como industria, el fútbol como tal, se siga manejando de la forma que se lo ha hecho hasta ahora, lastimosamente en Ecuador es muy injusta. Gracias, José. A ver si te he entendido bien. Yo es que creo que tiene que haber o sea, yo creo que la competencia tiene que estar... todo el mundo tiene que partir desde la misma posición. O sea, luego también te digo que al final en lo que acaba rigiendo todo esto es entiendo que son las apuestas empresariales dependiendo del dinero que tengas. Como tú te haces con los derechos de retransmisión dependiendo del dinero que tengas y si puedes competir para poder hacerte con los derechos de retransmisión de los distintos deportes. En lo que estamos ahora, por lo menos es lo que yo creo, es en que empresas organizan competiciones. En España, por ejemplo, la Liga, que viene a ser la que aglutina a los equipos profesionales, organiza una competición, que es la Liga de Fútbol en España. Y vende los derechos de retransmisión. Los vende pues, de una manera con un criterio que ellos mismos han elegido. Entonces, al mejor postor, pues le dan eso y lo retransmite. Y luego te vuelve o no te vuelve el dinero. Entiendo que cuando una empresa invierte en eso, para que le vuelva luego el dinero de alguna forma. Pero no, al final todo el mundo parte desde la misma posición. Eso en cuanto a esta realidad que estamos diciendo, pero luego es verdad que hay cosas que no se pueden pasar por encima. Repito que esto es mi opinión y es una opinión personal, que yo no estoy representando tampoco en este sitio de nadie, entre otras cosas porque tampoco soy nadie, soy una persona, un individuo concreto y puntual. Entonces sí que creo que hay una obligación que se debe tener... que se debe mantener y a la que hay que atender, y es el derecho de los públicos a conocer lo que está ocurriendo. Y también a lo que está ocurriendo en cuanto a la información deportiva. Y más eventos como los Juegos Olímpicos. Entonces tiene que haber una facilidad de acceso a la información de lo que está ocurriendo ahí. Entonces el hecho de acreditar a los periodistas es clave. Pero claro, luego... también tiene que haber una respuesta. Esto es un círculo grande donde influyen un montón de realidades y donde al final el deportista, por ejemplo, gana un dinero, más o menos, pero gana un dinero y ese dinero viene por el hecho de que hay medios de comunicación que están pagando por la retransmisión o los derechos de retransmisión de ese evento. ¿Qué pasa? Que los medios de comunicación luego necesitan el acceso a los deportistas. Y eso yo creo que el deportista lo tiene que atender.
Fíjate que yo creo que una de las vías profesionales es que a los deportistas habría que formarles en comunicación también. No sé si te estoy respondiendo a lo que tú me preguntabas. Sí, lo que pasa es que, a ver, lo tomaba esto a cotación porque, como te digo, o sea, en Argentina la TV pública sí tiene derechos de transmisión de la liga e inclusive de las eliminatorias. Pero acá en Ecuador, por ejemplo, cuando ingresa Gol TV, que es el que está ahora transmitiendo el fútbol ecuatoriano, ha existido un sinnúmero de inconvenientes con los mismos clubes. Y, bueno, la pandemia, el pretexto, como quieras ponerlo. Pero pues ha habido estos inconvenientes y yo no sé si, bueno, como tú dices, la capacidad económica también de los medios de comunicación, en este caso acá en Ecuador, pues, todos entendemos que la televisión pública no es que tenga o derroche dinero. Inclusive los derechos de transmisión de eliminatorias acá lo tienen un canal de internet. Entonces, hay muchos desajustes, por ejemplo. Pero más allá de todo esto, y en base al nombre del taller, que es la desinformación y la equidad en los medios, en este caso en el periodismo deportivo y bajo tu óptica, por ejemplo, ¿tú crees que los clubes se pusieron ya sus propios canales de información, en este caso de internet, o algunos, como Madrid, que tiene, me parece que tiene hasta un programa, si no me equivoco, en DirecTV, se pusieron sus propios canales de información para evitar que se filtren otro tipo de informaciones dentro de estos equipos importantes del mundo, o igual de nuestro país? ¿O es bueno que se vaya diversificando y que ese mismo canal de información que genera estos equipos dan más empleo, dan más trabajo a los periodistas en cada país, José? Sí, fíjate que lo que me pregunta me sugiere otra cosa, y es que al final todo esto nace del bolsillo del ciudadano. Es decir, me vuelvo al dinero un poco porque es que creo que es lo que acaba moviendo esta historia. Y es, el ciudadano es el aficionado. Y si el aficionado la información que quiere es la que le den los clubes, absolutamente interesada, ahí nadie puede decir nada. Yo lo que creo es que los periodistas estamos para intentar transmitir lo que está ocurriendo y para que no nos engañen o para que no engañen al ciudadano. Entonces, los clubes, y tanto con canales de televisión como radios o con que sean suyos en propiedad o como las redes sociales, van a estar siempre interesados, van a contar lo bonito. Esto no es nada nuevo. Como una empresa, todas las empresas lo único que hacen es hablar de lo bonito de su empresa. Lo malo no lo hablan, las cosas feas no las hablan. Y el periodista, quizá a lo mejor lo que tiene que hacer es descubrir esas cosas malas, porque esas cosas malas también hay que contarlas y también hay que conocerlas para que uno a la hora de elegir elija con todas las cartas encima de la mesa. Y dentro de eso está el hecho de que a uno no le engañan. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. A mí me parece que esa es un poco la clave de esta historia. José, una cosa, si no quería cortarte, solo para hacer un poco más dinámico lo de la pregunta y respuesta. También hay otro participante que ha alzado la mano. Dani, no sé si tienes una pregunta para José. Sí, buenos días y buenas tardes con todos. Quería preguntar sobre, pues se me fue. Digamos, si un periodista está, por ejemplo, en unas vacaciones y por algún motivo en sus vacaciones pasa algo relevante de una noticia, el periodista, por su labor de profesión, de periodismo, ¿tiene la obligación de cubrir esa noticia sabiendo que está en vacaciones o simplemente debe respetar el protocolo y seguirlo más hacia adelante? Esa duda que tenía. No sé si me entendía. Sí, yo sí que lo haría. Yo sí que me pondría a trabajar, claro. Si es una noticia relevante y además es necesario para la empresa y lo necesita la empresa. O sea, no sé, te digo eso como si está ocurriendo algo en cualquier momento. O sea, uno no deja de ser periodista. Bueno, no sé. Yo creo que uno es periodista a las 24 horas del día, que luego tienes cosas que atender. Yo tengo 2 niñas pequeñas que tengo que atender. De hecho, no me puedo entretener mucho más con ustedes. Estoy encantado y súper a gusto, pero hay realidades que uno tiene que atender también. Entonces, en este caso sí que es verdad que yo más de una vez lo he pensado. Digo, yéndome con el coche y ocurre algo y es algo noticiable o que hay que contar, pues no sé. Yo sí que lo contaría. No sé si es una obligación o no.
más que obligación es una cuestión de cómo entiende la profesión cada uno, supongo. Pero ya te digo que esto también forma un poco parte de la libertad. José, también algo importante que tú has cubierto durante estos años de periodista, has editado algunos libros y entre ellos hay uno que habla sobre el deporte femenino. Corrígeme si me equivoco, pero el título es solo Deporte Femenino. Correcto. Y acá también teníamos una acotación que decía que cuál es el lugar de las mujeres periodistas en el periodismo deportivo español ahora mismo. Pues entiendo que la misma que la de los hombres. Yo no veo diferencia ninguna. Tengo muchas compañeras y muchos compañeros que hacen un trabajo extraordinario, que son compañeros, son amigos, son amigas y son maestros y son maestras y que nos aportamos un montón. Entonces, yo creo que el lugar es el mismo. En España, vamos. Yo, en lo que decía Andrés, es mi proyecto es, o sea, yo doy clase, yo trabajo en Radio Televisión Española, en Radio Nacional, pero luego doy unas clases en la Universidad Europea, como profesor en la Facultad de Comunicación. Doy las clases sobre todo de periodismo deportivo, deporte y comunicación, lo relacionado con el periodismo deportivo, vamos. Y en el año 2009, 2008-2009, se me ocurrió pedir a los alumnos que trajeran para el próximo día una noticia que encontraran en internet sobre deporte femenino. Y las cosas que me trajeron los alumnos eran de 5, 6, 7 meses atrás. Estaba todo tan desfasado que me abrió los ojos y el entendimiento a conocer que del deporte femenino no se hablaba nada. Entonces, en el curso 2009-2010, una de las prácticas o de las para aprender la materia de periodismo deportivo a través de la práctica fue que los alumnos realizaran un programa de radio que se llamaba Solo Deporte Femenino, SDF Solo Deporte Femenino. Lo pueden encontrar en iVoox, por ejemplo, SDF Solo Deporte Femenino. O sea, las siglas y luego Solo Deporte Femenino. Y aprenden, mis alumnos y mis alumnas aprenden la materia o aprenden la profesión de periodista deportivo a través del deporte femenino. Siempre se ha aprendido la materia a través de la teoría y a través de mucho del fútbol, yo creo. De hecho, yo empecé a dar esta asignatura en el 2003, hasta el 2009, que se me abrió un poco, pues, o sea, me abrieron los ojos a un nuevo método que a mí me pareció muy interesante, la verdad. En aquella época, que ha cambiado la cosa, porque ya son 12 cursos, camino de 13 creo que son, ha cambiado mucho, pero en aquella época el deporte femenino, que no le hacía caso a nadie, pues claro, las deportistas nos atendían a las radios, las llamábamos por teléfono y se ponían. Te hablo de las deportistas de primer nivel y de todos los niveles. Y ya no solo deportistas, sino dirigentes, o sea, mujeres directivas, árbitras o de todo tipo de deportes, si era profesional o era amateur o era semiprofesional, lo que fuera. Entonces, claro, aprender la profesión a través del deporte femenino era tremendamente interesante. Y digo más, al deporte femenino le ayudaba mucho en cuanto a la visibilidad y también en cuanto al aprendizaje a la hora de atender a los medios de comunicación. Lo que he dicho un poco antes de que a los deportistas se les debería dar clases de comunicación, pues esto era un poco eso. El hecho de que las deportistas que nunca habían atendido a una entrevista si no nunca, casi nunca, pues claro, con estas entrevistas que se les hacía en el programa, pues aprendían ya a hablar en la radio, por ejemplo, a que les hicieran entrevistas. Estoy hablando de hace 13 años. Entonces, todo esto luego ha cambiado mucho porque ya el deporte femenino está muy, muy en auge. Y fíjate que ahora ha vuelto a pasar lo mismo que le pasa a los medios con el fútbol, que después de haberles ayudado a estar en primera línea, ahora cada vez nos vemos un poco más ninguneados. Sabes que también, bueno, pues hemos ayudado al deporte femenino a estar en primera línea o a subir o a crecer y ahora ya no se acuerdan de nosotros. Eso pasa en algunos casos, no en todos, pero en algunos sí. Y al fútbol le ocurre un poco eso. Cuando los medios de comunicación le ayudaron al fútbol a estar en primera línea, tan en primera línea como a ganar tantísimo dinero y tantísimos millones a los deportistas, o en este caso a los futbolistas y a todo el entorno del fútbol, pues ahora aquí en España, por ejemplo, muchas veces ni se da la gracia, ¿sabes? A los periodistas que estamos haciendo un buen trabajo de transmisión de su deporte, del fútbol, que se está promocionando incluso a través de los medios de comunicación de una forma gratuita. No deja de ser, no deja de ser publicidad lo que se está haciendo también de un negocio privado. Entonces, claro, eso aumenta
la afición. Y repito, la afición es la que pone el dinero aquí. Una de las cosas que a mí me parece más importante en toda esta historia es que la afición algún día se despierte y diga, oye, que aquí los que ponemos la pasta somos nosotros. Por lo tanto, si somos nosotros los que tenemos la sartén por el mango. Es aquello de que el cliente siempre tiene la razón. Pero ¿qué pasa? Que es que el cliente no está unido. Es lo que suele ocurrir, que como los clientes no se unen y luego cada uno pues, le gusta lo que le gusta, pues ya está. Repito, que somos libres, que a mí me parece bien. Pero yo creo que si el cliente se uniera, podría exigir mejores cosas. Por ejemplo, que los estadios estén limpios. Aquí hay algún estadio que está viejo y sucio. Y yo te diría que incluso hasta con peligro de que algún día ocurra algún accidente. El aficionado, si realmente se pusiera en su sitio y demandara, diría yo, aquí no entramos. O esto lo limpiáis y lo hacéis bien o no entramos, porque tenéis mucho dinero. Dedicar el dinero a hacer estadios en condiciones donde el espectador esté cómodo y esté a gusto. Esto es como cuando vas al teatro, ¿te imaginas el teatro, las butacas o al cine sucio, todo roto? O sea, yo no me lo imagino el teatro así, por ejemplo. Y el fútbol es un espectáculo igual, ¿eh? Otra de las cosas que yo recuerdo que teníamos cuando pude recibir clases contigo era qué podríamos poner dentro de una portada de un diario deportivo, en este caso como el Marca. Y sí. hablando de equidad, a mí me da la sensación de que el Marca sí ha publicado cuando tiene relevancia una noticia. Por ejemplo, si Muguruza ganó Roland Garros, va de portada, la portada está con ella evidentemente ahí. ¿Qué tan difícil es ahora mismo en España que se llegue a hacer portadas con una deportista femenina que haya hecho noticia y que sea mucho más relevante? ¿O cómo diferenciar eso entre una noticia del Barça o entre una noticia del Real Madrid, que por lo general ponderan en la portada del Marca o del Mundo Deportivo o de cualquier diario deportivo español? Yo creo que en la portada tiene que estar abierta a todo. No sé si Sanders un poco la pregunta que me hace, pero permíteme que no juzgue a los compañeros, porque cada uno tiene sus razones y yo a lo mejor no las conozco, pero sí que una cosa importante es que hay que estar abierto a todo lo que ocurre en el panorama general del deporte y no solo a lo que más afición tenga, por ejemplo, o a lo que más pinchazos o seguidores nos vaya a provocar. Fíjate que hay una cosa que a mí me parece un engaño en el que se está cayendo mucho en los medios de comunicación digitales, es titular de manera que yo no informe correctamente como para provocar el pinchazo del seguidor. Cuentas algo, pero sin decir el por qué. Entonces, claro, tú lees un titular muy llamativo y te vas a pinchar para ver, oye, ¿y por qué ha pasado esto? Yo creo que eso es un poco engaño para provocar el pinchazo fácil en tu link o en tu web. Yo en eso tengo un debate, yo no lo hago porque no es lo que me corresponde, pero creo que eso tiene un debate serio en cuanto a lo que debe ser la portada y es estar abierto a todo. Es un poco lo que me venías a preguntar, Andrés. Sí, correcto, porque me da la sensación de que muchas veces una noticia de una deportista en cualquier ámbito podría incluso ser hasta más importante que cualquier noticia menor del Barcelona o del Real Madrid o de cualquier equipo. Y usualmente por ser deporte femenino creo que todavía no estamos habituados a que sea portada de un diario. Yo creo que eso falta, y a lo mejor en España se está haciendo un buen trabajo en ese sentido, pero creo que en Latinoamérica todavía eso no se ve. Yo creo que hay que estar abierto de mente a esas nuevas realidades y plantearlo así. Y luego no deja de ser una educación personal, también de la profesión, del aficionado. Al final haces un ofrecimiento a través de tu portada y bueno, muchas veces
Lo que hay que ponderar es si tú te vas contento cuando has terminado tu portada y has dicho, pues mira, estoy aquí transmitiendo algo, aunque no sea lo que más vaya a provocar seguidores o pinchazos en internet o lo que sea. Pero esta era la noticia que había que contar. Y yo creo que eso luego acaba repercutiendo en positivo a medio plazo, fíjate, ni a largo, pero a medio sí. Y luego que se pueden contar tantas cosas y ahora en los medios de comunicación ya los periódicos no tienen 40 páginas, tienen 40 millones de páginas. O sea que puedes contar tanto que se puede elegir todo. O sea, ahora con este neoperiodismo que tú decías, a través de internet tienes la posibilidad de contarlo todo. Incluso ese periódico papel que sí que tiene su portada y donde te entran un tema o dos o tres, si lo planteas bien puedes invitar a profundizar luego en las páginas. Fíjate que una de las preguntas que nos hacemos todos, o yo creo que incluso los compañeros de prensa, es si el recorrido del papel es largo o es breve. Entonces, ya digo, el periódico papel tiene 40 páginas y en internet tienes 400 millones de páginas. ¿Sabes? Entonces, de 40 páginas donde tienes que seleccionar y donde puedes acabar dejando fuera, por ejemplo, al deporte femenino, desde mi punto de vista de forma injusta, pero bueno, en internet no es así. En internet no es así. La lucha va a estar en el buen contenido, en el buen contenido. Ahora sí que ya, cuando hablamos de la excelencia, que muchas veces se nos llena la boca con la palabra excelencia, estamos hablando de una cosa como esa. La excelencia es los buenos contenidos, donde tú transmites de forma honesta, sincera, cercana al deportista, lo que hay. Historias que realmente enriquecen al seguidor, al lector, al oyente. Ese es un poco el presente, ¿eh? Y por ahí es por donde van los tiros de la actualidad. Es en contenido pueden meter todo. Ahora, calidad, ahí es donde está la cuestión. Ahí es donde nos la jugamos, yo creo ya. Pues muy bien, José. No sé si alguien tiene de los participantes alguna otra acotación o inquietud, ya como para ir cerrando esta charla. De USFQ, les escucho con mucha atención, mucho interés a las 40 personas que se han conectado para hoy. Hola, hola José también. Hola. Hola Tania, ¿qué tal? No sé si ya no tenemos más preguntas y eso que cambiamos el horario, José, estaba previsto todo de 9 a 11, pero tienes tú a los participantes que se habían previsto porque hay el interés, ¿no? Y vemos en el chat que se han conectado personas de todos los rincones del Ecuador. La Universidad Técnica del Norte en Ibarra, de Machala al sur, de Loja, de Bolívar en el centro, ¿sí? Gracias a todas los estudiantes, docentes y profesionales que nos acompañan desde todos los rincones del país. Con esto cerramos ahora sí oficialmente el 11º Congreso Periodismo en Debate hacia el Neoperiodismo. La clausura hicimos a las 11, pero nos quedamos aquí atentos al taller de José. Te pido José, si puedes escribir aquí en el chat tu contacto, cómo pueden comunicarse contigo. Quiero agradecer también a Andrés Chávez porque gracias a él logramos ubicarte para que tú puedas estar hoy en Emper Debate 21. Y a los estudiantes de la USFQ que siguen en la subespecialización o el minor en periodismo deportivo, tomen contacto. Si nos puedes anotar aquí también, Andrés, tus contactos. Andrés Chávez va a ser uno de sus profesores, ¿sí? En el minor de periodismo deportivo en esta subespecialización que tiene nuestra carrera. Recuerden cuáles son nuestras redes: Periodismo USFQ, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Llenen también la encuesta de evaluación. Y con eso yo me despido. Gracias José, gracias Andrés, gracias a todos los participantes. Buenas tardes para todos y buenas noches ya en España, ¿verdad?
Buenas noches, sí. Yo espero que en la próxima me invitéis en persona, porque me encantaría conocer Ecuador, país precioso, y estar con ustedes en persona, que es lo que realmente a mí me gusta más. A mí esto de las nuevas tecnologías de esta forma me parece mucho más frío. Me gusta más estar con la gente en persona y poder charlar de forma más cercana. Pero les agradezco a todos su atención y nada, en LinkedIn, por ejemplo, sí que tengo muchos contactos. Ahí les he puesto el dato por si me quieren buscar en LinkedIn. No sé si es una red que utilizan mucho ustedes por allí, pero ahí estoy para lo que necesiten, por ejemplo, ¿vale? Genial, José. Yo nada, quería cerrar también esta parte, agradecerte a ti por la charla, por todo tu conocimiento y lo que has podido percibir de primera mano en los Juegos Olímpicos de Tokio que acaba de pasar hace muy poco. Y espero que haya sido una contribución muy importante para todos quienes nos acompañaron en este debate y en el día de hoy con esta ponencia de José. Para mí ha sido un honor poder estar presente y poder acompañarles a todos los que han participado de este evento. Muchísimas gracias, José, muchísimas gracias a todos y encantado, Tania, de poder haber estado aquí junto con ustedes. Un abrazo grande.